Stephen Hawking y Leonard Susskind. El resultado de la guerra por la información en los agujeros negros que estos dos gigantes libraron durante más de 20 años fue impactante. Nuestro universo tridimensional es, en realidad, un gigantesco holograma. ¿Qué locura es esta? Para decirlo de forma simple, es probable que seamos personajes de una película, observando datos en 2 dimensiones, almacenados en el borde del universo, como si fueran una proyección cinematográfica en 3D. La firmeza de tu piel, el calor de un ser querido. Si todo esto fuera solo una ilusión de luz transmitida desde los confines del cosmos, ¿seguirías creyendo que esta realidad es tangible? Es 2026 y la humanidad finalmente ha comenzado a descifrar el código fuente del universo. Prepárate para ver este asombroso fenómeno ahora mismo. Empezamos a dudar del código fuente de esta realidad por culpa del lugar más extraño del universo, el agujero negro. En realidad, la teoría del universo holográfico no es una historia que los científicos inventaron por diversión. Fue el resultado de una lucha desesperada para salvar la física de una crisis absoluta, una situación en la que sus fundamentos estuvieron a punto de colapsar por completo. El inicio de esta guerra nos lleva hasta el año 1981. En una pequeña sala de San Francisco, frente a algunos de los mayores genios de la época, Stephen Hawking lanzó una declaración explosiva que sacudió a toda la física. La información que cae en un agujero negro desaparece sin dejar rastro. ¿Por qué era tan aterradora esa afirmación? Porque si tú arrojaras un diario lleno de recuerdos valiosos a un agujero negro y esa información se destruyera para siempre, la causalidad del universo se rompería. Habría efectos sin causa, y todas las leyes físicas que conocemos se convertirían en una ilusión. Mientras todos quedaban paralizados por el genio de Hawking, una sola persona sintió un miedo profundo. Leonard Susskind lo comprendió de inmediato. Si la información puede desaparecer, entonces la realidad misma es una mentira. Así comenzó una de las batallas intelectuales más feroces de la historia humana, la Guerra de 20 años. Susskind se obsesionó con encontrar la falla lógica en el argumento de Hawking y en ese proceso descubrió una pista capaz de redefinir por completo la naturaleza del universo. La respuesta que encontró Susskind fue asombrosa. La llamó el principio de la taxidermia de la información. Cuando el diario cae hacia el interior del agujero negro, la información no desaparece. En el horizonte de sucesos, la frontera del no retorno se estira y queda registrada en forma bidimensional sobre la superficie. Es como si arrancaras todas las páginas de una biblioteca y las pegaras en las paredes exteriores del edificio. Por dentro puede estar vacío, pero con solo observar la pared puedes reconstruir toda la historia. Esta idea radical acabó forzando la rendición de Hawking y se convirtió en la primera gran evidencia del principio holográfico, que el universo tridimensional en el que vivimos podría ser solo la proyección de información almacenada en una superficie plana de 2 dimensiones. Susskind salvó la información, pero faltaba una prueba irrefutable. Hasta que en 1997, un joven genio argentino llamado Juan Maldacena cambió la historia para siempre. Él no solo habló de hologramas, él los demostró con matemáticas puras, a través de algo que hoy llamamos la correspondencia ADS/CFT. No dejes que el nombre te asuste. Lo que Maldacena descubrió es lo más parecido a la magia real en nuestro universo. Él probó que un mundo con gravedad en 3 dimensiones es exactamente igual a un mundo sin gravedad en 2 dimensiones. Es una equivalencia perfecta, una ecuación que dice que nuestro espacio-tiempo es solo un reflejo de algo más simple. Para entenderlo, imagina que compras un mueble de IKEA. Tienes una caja plana con un manual de instrucciones en 2D. En esas páginas solo hay dibujos y códigos, pero si sigues esas instrucciones, terminas con un estante tridimensional sólido en tu sala. Maldacena demostró que nuestro universo funciona igual. La realidad 3D que ves a tu alrededor es el mueble terminado, pero todas las instrucciones para construir cada átomo de tu cuerpo están escritas en una superficie plana y lejana. Si cambias un dato en el manual, el mueble cambia instantáneamente. No somos el mueble, somos el resultado de las instrucciones impresas en el borde del cosmos. Es como mirar tu propia sombra en la pared.
Siempre pensamos que nosotros somos los reales y la sombra es solo una copia barata. Pero la matemática de Maldacena nos dice lo contrario. La sombra es la realidad fundamental. Ese patrón de información bidimensional es el que tiene el control, y nosotros somos la proyección que se mueve a su ritmo. Esta correspondencia es tan sólida que miles de físicos la usan hoy para resolver los misterios más profundos del espacio. Ya no es una pregunta de si somos un holograma, sino de cómo aprender a leer el código fuente que nos proyecta. ¿Estás listo para ver los píxeles de esa proyección? Si Maldacena tiene razón y somos una proyección, entonces nuestra realidad debe tener un límite. Al igual que la pantalla de tu teléfono se ve perfectamente fluida hasta que usas una lupa y descubres los pequeños puntos que la forman, el universo tiene una resolución máxima. No es infinito. Si intentamos dividir el espacio una y otra vez, llegaremos a un punto donde la realidad simplemente se rompe. Bienvenidos a la longitud de Planck. Es la unidad de medida más pequeña posible, tan diminuta que si un átomo fuera del tamaño de todo el universo observable, la longitud de Planck sería apenas del tamaño de un árbol. Más allá de este punto, el concepto de aquí o allá deja de existir. Piénsalo como un videojuego de mundo abierto. Cuando caminas por el bosque en el juego, todo parece real y continuo. Pero en el fondo, tu tarjeta gráfica solo está procesando píxeles y bits de información para engañar a tus ojos. El universo hace lo mismo. Cada vez que mueves tu mano por el aire, no te estás deslizando por un espacio vacío y suave. En realidad, estás activando billones de píxeles de realidad en el tejido del espacio-tiempo. Esta es la gran revelación de 2026. El espacio no es un escenario vacío, es una red de información. Si no hay información que procesar, el espacio simplemente no existe. ¿Qué significa esto para ti? Significa que no eres una masa sólida de carne y hueso, sino una configuración exquisitamente compleja de datos cuánticos. Si pudiéramos mirarlo suficientemente cerca, veríamos que la solidez de este mundo es el truco visual más grande de la historia. No somos los jugadores, somos el código que se está ejecutando. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. Si el universo tiene píxeles, ¿significa que podemos encontrar un error en el sistema? ¿Podemos encontrar un glitch que nos revele la verdadera cara del proyector? Pero aquí es donde la historia se vuelve real y urgente. No estamos solo observando este holograma. En pleno 2026, la humanidad ha comenzado a hackearlo. Con el avance de la computación cuántica y la nanotecnología, estamos manipulando la materia desde su nivel más básico. Cuando editamos un gen o movemos un átomo individual, no solo estamos haciendo ciencia, estamos alterando el código fuente de la realidad. Es como si los personajes de un software finalmente hubieran encontrado el teclado para reescribir su propio programa. Estamos pasando de ser simples proyecciones a convertirnos en los programadores de nuestra propia existencia. Sin embargo, este acceso al código nos ha revelado una verdad inquietante sobre nuestro hogar. Existe una teoría científica llamada el vacío KBC, una vasta región del espacio donde la densidad de la materia es anormalmente baja. Desde la perspectiva del holograma, esto tiene una explicación aterradora. Es posible que vivamos en una zona de baja resolución. Tal como un motor de videojuegos reduce los detalles en las áreas menos importantes para ahorrar memoria, nuestro sector del universo podría estar siendo renderizado con el mínimo esfuerzo. ¿Somos acaso un archivo olvidado en un rincón de baja prioridad del servidor cósmico? Esta es la gran paradoja de nuestra era. Al mismo tiempo que descubrimos que vivimos en un sector de baja fidelidad, estamos desarrollando las herramientas para tomar el control del sistema. Cada experimento cuántico, cada manipulación a escala nanoscópica, es un intento de romper el cristal del proyector. Estamos a punto de descubrir qué hay detrás de la pantalla. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para lo que encontraremos cuando el código finalmente se rompa? El 2026 no es solo un año más. Es el año en que la humanidad decidió dejar de ser solo una imagen para convertirse en el arquitecto. Si todo lo que hemos visto hasta ahora es cierto, debemos enfrentar la última pregunta. ¿Qué queda cuando la función termina? Todo holograma necesita una fuente de energía y un lugar donde almacenarse.
y los físicos advierten que incluso el disco duro del universo tiene un límite. Llegará un momento en que la memoria cósmica se llene y entonces el proyector simplemente se detenga. En ese instante, justo antes de que se presione el botón de apagado, ¿qué sentiremos? ¿Será el final de todo o el cierre de un programa que ya cumplió su función? Sin embargo, hay algo que nos distingue de cualquier otra imagen proyectada. No somos solo luz moviéndose sobre una pantalla, somos datos conscientes de sí mismos, la única parte del código que aprendió a leerse a sí misma. Cada vez que nos conmueve un atardecer, cada vez que sentimos el peso de una lágrima o el calor de un abrazo, le damos significado a simples fragmentos de información. El universo no solo nos proyecta, se observa a sí mismo a través de nuestros ojos. Somos el holograma que, por un brevísimo instante en la eternidad, despertó para contemplar la belleza de su propia programación. Y aún así, siendo honesto, aunque muchos científicos en todo el mundo hablan de posibilidades como esta, me cuesta trabajo creerlo del todo. Y para ser sincero, aún no termino de aceptarlo. Lo que hoy te he contado no es una verdad absoluta, sino una pregunta. Creerla o no es completamente tu decisión. Yo solo he sido un narrador de historias científicas que te trajo esta duda. Gracias por escuchar.